Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me alegro de que nos volvamos a encontrar otro miércoles a las 19, otro capítulo de Método Amarte, curso que venimos llevando desde el 2020, desde mayo del 2020. Así que todo el 2021 y hasta ahora el 2022. Tenemos versión 2020, 2021, 2022. Para todos aquellos que se quieran inscribir, tienen que enviar una petición de amistad a luzdefátima.amarte. Y una vez que ingresan como amigos, en el muro podrán encontrar todas las charlas grabadas. Debe haber más de 90 charlas de 1 hora de duración. Este método Amarte simplemente son una serie de técnicas, pensamientos, reflexiones, dirigidos a mejorarnos a nosotros mismos, ser cada vez mejor personas y poder servir en nuestra misión, en nuestra encarnación, que nuestra vida tenga un propósito. Bueno, gracias por estar. Bien, espero que hayan tenido una buena semana. Hola, ¿cómo andan? Que hayan tenido una buena semana y vamos a ir comenzando con nuestros bloques, ¿no? Vamos a comenzar como siempre con el manejo de la energía mental, como venimos trabajando. Seguimos por ahora con el libro La magia del poder psicotrónico, así lo llama este autor, de la energía mental, de Robert Stone. eh, a veces por ahí puede haber algún salto en lo que voy leyendo, porque voy seleccionando párrafos y a veces no les leo todo, porque los libros, bueno, los hacen a veces mucha explicación, muy largos, y entonces yo intento hacerles una síntesis. Entonces, acá habla de cómo utilizar nuestra mirada, nuestros ojos, para enfocar la energía. Enfocar la energía, en este caso, sobre todo en personas que nos resultan particularmente molestas, fastidiosas, irritantes, que nos hacen bullying, etcétera. Puede ser desde un profesor, un jefe, un compañero de trabajo, compañeros de colegio, porque esto también está dirigido hacia los chicos. Así que un vecino irritante, un competidor en nuestra profesión, bueno, para toda aquella persona que nos quiere molestar de alguna manera, ¿no? Entonces yo tomando así trozos de la lectura, dice, este es un mundo competitivo y la gente intenta aprovecharse de los demás. Por supuesto que algunas personas, no todas. Se pudo haber acabado con la esclavitud, pero siempre hay gente que intentará esclavizar a los demás de una forma u otra. Entonces, hay esclavitud económica, hay esclavitud emocional, hay esclavitud sexual, hay esclavitud política y muchas otras formas de explotación humana. Todos son juegos de poder. Los individuos buscan cómo obtener un control cada vez mayor sobre los demás. Esto ocurre en el mundo de los negocios, en el mundo profesional, en el gobierno, en la sociedad en general y en la vida familiar. Subrayo, en la vida familiar. Cuando usted está expuesto a este poder, realmente se siente muy incómodo, irritado y a veces con gran cantidad de cólera. Entonces, usted tiene formas de manejarse con el uso de la energía
psicotrónica. Por ejemplo, durante ciclos, se ha vivido con los cuentos sobre el mal de ojo, ¿no? Rasputín, un monje ruso cuyos poderes curatorios lo hicieron influyente en la corte del zar, tenía fama de dar órdenes con su sola mirada. Les recuerdo que la energía la podemos transmitir con la mirada y con las manos. Un poco con la palabra también, pero la palabra va acompañada con la mirada y con las manos. Y es la mirada y las manos lo que eleva la palabra o la disminuye. Lo que le da su fuerza es nuestra mirada y nuestras manos. Entonces, los hipnotizadores siguen utilizando hasta hoy el contacto visual para hacer que cooperen sus sujetos. El ojo hipnótico, así como el ojo de Horus, se ha convertido en un símbolo de poder en muchas culturas. Entonces, el ojo es un poderoso transmisor de energía mental. Hay que recordar dos reglas, ¿no? Al mantener a una persona bajo su mirada, esta automáticamente la convierte en remitente de mi energía y receptora de mi energía. También la segunda regla, cualquier cosa que yo le transmita, la recibiré de vuelta. Por eso es muy importante lo que vamos a transmitir. ¿Se entendió? Vuelvo a repetirlo. Al mantener a una persona bajo mi mirada, automáticamente la convierte en remitente y luego en receptor, ¿sí?, de lo que yo emita, el tipo de energía que emita. La segunda regla es cualquier cosa que yo transmita me volverá. Bien, así es el ojo del gurú. Bien, entonces hay una ley, digamos, los que perjudican de alguna manera a los demás son a su vez perjudicados. Lo que sembramos, lo recogemos. Es lo que se llama en Occidente la ley de atracción y en Oriente la llaman la ley del karma. No hay escapatoria posible. Es una ley que se cumple como la ley de gravedad. Sabiendo estos dos secretos o reglas que hemos mencionado, usted puede dar vuelta a la situación ante una persona muy molesta. Pero no lo hará manteniendo contacto visual y enviándole señales agresivas. Eso solo echará leña al fuego. No puede enviar pensamientos de fastidio a una persona fastidiosa porque eso hará que lo perjudique aún más. Entonces, no puedo enviar odio a una persona odiosa porque eso no va a producir ningún cambio. Al contrario, se refuerza la condición no deseada. Todo esto lo haría el ego. Esperamos estar en un nivel superior para manejar esto. Entonces, ¿por qué no cambiar esta situación molesta, ¿no? ¿Por qué no utilizar nuestro poder centrado en nuestros ojos para cambiar la polaridad y convertir la hostilidad en armonía? Y por supuesto esto puede ser para todos, también para una pareja, para los padres, para los hermanos. Se puede utilizar para aquellas personas que lo necesiten un retrato de la persona o puede hacer un dibujo de la persona, ¿sí? Bien, que se utilizará como conexión para poder enfocar nuestra mirada y conciencia. Entonces, hacemos un dibujo sencillo, le ponemos el nombre, la edad, el sexo, la dirección, si lo desea, de una persona que nos molesta, nos fastidia y queremos cambiar esta situación.
Entonces, ¿cuál sería el plan de actuación? Desde ya que mirar al retrato de la persona como si lo fuese, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra habitación especial, a nuestro lugar de trabajo, o sea, en estado de meditación, hacemos las 3 respiraciones, nos centramos ahí y comenzamos a mirar fijamente el retrato de la persona. Pero comienzo a mirar a la persona no como esta persona molesta, irritante, fastidiosa o que quiere dominarme, sino la comienzo a ver como una persona atormentada, que tiene algún problema personal y que realmente yo voy sintiendo que la comprendo y que de alguna manera voy recibiendo esa energía del problema de esta persona y me va transformando en empático con ella. Entonces dejamos que la comprensión se convierta poco a poco en un sentimiento de cariño y de respeto. Y si es muy profundo, incluso de amor, pero al menos de cariño y respeto. Estamos un rato con eso, terminamos la sesión sintiendo que el encuentro ha sido real y repetimos 1 a 2 veces por día esto hasta que haya un cambio en el vínculo con esta persona. Entonces, como ustedes ven, lo que se modifica es la polaridad, ¿no? Si esta persona nos hostiga, intenta dominarnos, nos maltrata, bueno, todo ello, nosotros vamos a nuestro cuarto de trabajo, si tenemos una foto, con una foto, si no, hacemos un dibujo y colocamos los datos de la persona y miramos fijamente. Ustedes dirán, también podemos pensar en ella. Sí, también podemos pensar en ella. No es imprescindible tener un elemento, pero a veces para concentrarnos y enfocarnos, el tener un elemento es muy importante. Por eso, en muchas culturas se utiliza una prenda de la persona o cabellos de la persona, así, uñas, etcétera, etcétera. Esto muchas veces lo utilizan la magia negra, ¿no? Como para realizar algún tipo de daño. Entonces, lo que estamos haciendo es invirtiendo el proceso y cambiando la polaridad. Desde mirando fijamente a la persona, desde ahí comprendemos que esta persona ¿eh? tiene justamente un problema personal, es una persona atormentada, que vuelca todo eso en lo externo, que lo proyecta en mí o en el grupo de personas, y que mirándola, vamos a decir, desde el corazón, comenzamos a sentir un cierto afecto y comprensión. Esto hay que ir haciéndolo varias veces, ¿no? Y va a haber un cambio. Esto es lo que Jesús decía, pon la otra mejilla, ¿no? Que no se lo explica en la Biblia. Justamente, ¿no? Si te pegan de un lado, en una mejilla, pon la otra. Pero la otra significa el otro polo. No, no significa poner la otra para que me peguen en la otra. ¿Sí? Esto no tendría sentido alguno. ¿Sí? Una mejilla es un polo y la otra mejilla simboliza el otro polo. Dice en el curso de milagros, escribió Eduardo, ¿no? O miras o juzgas, las dos cosas al mismo tiempo no podemos hacer. Muy bien, entonces, en muchas culturas que no conocen estas dos leyes de la energía mental, lo llaman magia, ¿no? Y muchas veces cuando, digamos, estas experiencias están hechas desde el ego, se transforma en magia negra.
y cuando esto está hecho desde el corazón, se transforma en magia blanca. ¿Sí? A ver qué otra cosita les quería decir. Bueno, que también al mirar de esta manera también podemos como pintar en colores. A veces eso nos ayuda mucho a cambiar nuestro ánimo y la conexión con esa persona, así que podemos utilizar colores. Hay muchas experiencias de trabajar en esto, en una foto, en un dibujo, pero acá, por ejemplo, está documentada en una empresa en el suroeste de Estados Unidos, que su negocio era fumigar las cosechas, descubrió, en este libro es del 70 y pico, ¿no? Descubrió que las fotografías aéreas, hoy sería un dron, que las fotografías aéreas tratadas con el fumigador tenían el mismo efecto que si se fumigaba el campo. ¿eh? Los insectos respondían como si se hubieran fumigado. Fíjense, no importa que esto sea del 70 y pico, todas estas cosas se conocen y no se conocen, y están y no se terminan de practicar porque no hay mucho interés en que esto ocurra. Bien. Bien, acá habla de un muchacho que había roto con la novia, ¿no? Sentía que la novia se había enojado con él y no quería saber más nada y se había alejado, ido a vivir a otro lugar, bueno, y comenzó a utilizar esto, no con el fin de dominar, ya saben, sino desde el corazón, ¿sí? Entonces, o el dibujo de la novia, o una prenda de la novia, o una foto de la novia, bueno, mirándola y comprendiéndola y generando sentimientos de afecto, de amor, de comprensión. Bueno, después de hacerlo muchas veces, aparentemente la novia volvió, ¿sí? Bueno, quiero que tengan muy en cuenta todo esto. Si tienen dudas, me preguntan. Bueno, por ahora esto, con respecto a la energía psicotrónica. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Han tenido una buena semana? Me alegro de que estén presentes y vamos a pasar ahora al segundo bloque, que tiene que ver siempre con constelaciones. Hoy estamos leyendo del árbol transgeneracional de Marta Salvat algunas aclaraciones. Hoy voy a comenzar con el tipo de hijos que somos. Hay varios tipos de hijos que ya les iré explicando. Hoy vamos a hablar sobre el hijo primogénito. Pero antes, tener muy en cuenta el rango de hermandad. Es muy importante, porque el rango de hermandad significa el orden de llegada al árbol. Dependiendo de en qué posición llegaste al árbol, tu subconsciente ya tiene una programación concreta por el rol que debes llevar a cabo. Si desarrollas un rol que no te corresponde, pero no van a entender esto si no les explico. O sea, un primer hijo, ¿sí? Hay que ver si no hay abortos previos, todo, porque si no, no es primer hijo. Un primer hijo tiene el rol de ayudar a sanar la rama paterna. Un segundo hijo tiene el rol de ayudar a sanar la rama materna. Y un tercer hijo tiene el rol de ayudar a que la familia esté más unida. Esos serían los tres roles. Después, si hay un cuarto, un quinto, se vuelve a repetir. Y es muy importante saber bien qué número de hijos somos, porque a veces hubo hijos extramatrimoniales, hubo abortos provocados o espontáneos, y a veces
no somos el número de hijos que aparentamos o creemos. Por eso, si desarrollas un rol que no te corresponde por el orden de llegada al árbol, probablemente vivas algún tipo de bloqueo en algún área de tu vida. Porque este rol te puede haber sido impuesto, ¿no? Por ejemplo, que tu hijo 3, ¿no? El tercer hijo, ¿no? Se le impone el rol del mayor, el primero, ¿no? O se lo imponen los padres o lo adopta voluntariamente porque los padres lo necesitan, ¿eh? Y como el hijo primogénito no cumple con su rol, hay un hijo que lo suplanta. A ver qué escribieron acá. Si el hijo no es biológico, es lo mismo, se respeta como parte del orden del árbol. Sí, se respeta, pero alguien que es un hijo adoptado tiene que hacer los dos árboles, ¿no? El árbol adoptivo y el árbol biológico, hasta donde conoce. Yo de esto no me meto mucho porque se van a confundir. En todo caso, lo hablamos un poco más adelante. A ver, Claudia, ¿qué dice? ¿Qué ocurre con un primogénito que no es primer hijo, dado que éste no nació? ¿Cuál es su rol y cuánto pesa el no nacido? Bueno, hay que ver bien las circunstancias, pero, sea, un primer hijo no es primer hijo, ¿no? No es un primer hijo si ya hubo un hijo no nacido. ¿Saben? Ese es el no nacido. Si hubo, por ejemplo, un aborto previo, entonces ese es el primogénito. El que está vivo es el segundo hijo. ¿Y cómo es el segundo hijo? El segundo hijo va a tener la misión subconscientemente en el árbol de segundo hijo, no de primero. Ahora puede de que como es el primero vivo, los padres intenten que tenga la función de primogénito. Y ahí es donde se altera la función de este hijo, teniendo algún bloqueo en su vida o algún tipo de problema, porque tiene que colocarse en su lugar, donde corresponde. ¿Qué sucede con un cuarto o quinto hijo? Ya le dije, son primero, segundo, tercero. Luego, cuarto, quinto, sexto se vuelven a repetir como primero, segundo, tercero. Así. Bien. ¿Cómo puede un aborto o embarazo perdido sanar la rama paterna? ¿No es eso un trabajo que se hace durante la vida? Sí, pero no importa. Es un segundo hijo. El segundo hijo es el que está vivo. Su misión es sanar el árbol, ¿eh? Sanar el árbol, rama materna. Y eso es lo que tendría que hacer. Si se le pide que sane también la rama paterna, bueno, evidentemente lo colocamos en un problema. Si es el único hijo vivo y es segundo, sanada rama materna. Y la paterna se verá qué se hace. ¿Me explico? Así. Pero en general, al hijo que puede haber sido segundo, tercero, porque hubo 2 abortos previos, se le adjudica un rol, por ejemplo, primogénito, y se le ocasiona trastornos. Ya lo vamos a ir viendo esto, más detalladamente. Entonces, un hijo primogénito, ¿qué es un hijo primogénito? El inconsciente familiar necesita a un representante del árbol para que lo ayude en estas situaciones que no resuelve y que espera con ansia que llegue el próximo, el descendiente, para que pueda sanar estos aspectos del árbol. Entonces, un primogénito podría llegar a ser de constitución fuerte, grande, como si pudiera llevar la carga
que tiene el árbol. A un nivel muy profundo y que tiene que ver con el instinto de supervivencia, el árbol quiere como primogénito un varón. Así se asegura que el apellido masculino perdurará. Ancestralmente, el primogénito heredaba el negocio familiar o era al que le era permitido estudiar, cosa que no sucedía con las mujeres. El rol de un primogénito es además asegurar el apellido familiar, si es varón, cuidar de los hermanos, protegerlos y ser representante o sustituto de los padres en caso de ausencia. Si me adjudican este rol, siendo yo un hijo de sustitución, que voy a explicar próximamente, ¿no?, que es un hijo de sustitución, y por lo tanto soy un hijo número 2, como estuvimos hablando, pero me ponen como primero, en mi subconsciente hay una contraorden, pues en realidad soy el segundo y no el primero, pero me piden que haga las tareas del primero y no del segundo. Y hay un estrés que se mostrará en alguna parte de mi vida. Recordemos que seré un hijo no deseado, porque soy de sustitución, porque no soy auténticamente primogénito, aunque me coloquen en ese lugar. En caso de que la primera que llega sea una mujer, por más que todo el mundo esté encantado y la amen mucho, el inconsciente familiar es el que manda y seguirá siendo una hija no deseada, con sus consecuencias. Inconscientemente llevará un programa masculino de gran exigencia y responsabilidad. Si encima los padres o uno de los dos deseaba un varón, el programa tóxico es mayor. Un ejemplo. Susana quiere saber por qué sus relaciones de pareja no funcionan. Atrae más a mujeres que a hombres, sin tener muy en claro si le gustan las mujeres, y se siente muy frustrada por no poder consolidar una relación. Ella es consciente de que es muy masculina, también es de constitución corpulenta, pero no sabe cuál es el motivo. Al dibujar el árbol va apareciendo que desde pequeña tuvo que esforzarse mucho para agradar al padre, quien deseaba un varón y le exigía mucho a ella, más que a su hermana menor. Al parecer, a la madre le daba igual el género de los hijos que llegaran. Tenía una posición neutra y no le daba importancia al comportamiento del padre con Susana. Pero este programa tóxico lo transmite el padre en este caso. Y también la madre, porque Susana siente que no la protege o la defiende de esta presión, vamos a decir. En el proyecto sentido acá es muy importante, aunque lo hablaremos cuando vayamos avanzando en conceptos. Era tanto el deseo del padre por tener un varón como primogénito, que hasta Susana, la hija, se convence hasta cierto punto que lo es. Y pues, sin darse cuenta, atrae mujeres como pareja. Voy a leer acá lo de Eduardo Savage, que es constelador. Respetando el orden, las implicancias se dan cada 3 hijos. El cuarto está representado en la tarea del primero si no está. El quinto representa al segundo y así sucesivamente. Ley del 3. Bueno, espero que les haya servido para aclarar más. Si la primogénita es mujer y el segundo es varón, es lo mismo si el árbol va a querer adjudicarle todo ese peso al segundo. Muy probablemente. Así es. Y
La primogénita mujer es hija no deseada para el árbol. Bien. Bueno, esto para que se vayan interiorizando, hay distintos tipos de hijos y los vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Vamos a pasar al tema la constelación y la enfermedad, ¿no? Del libro Aunque me cueste la vida, de Stephen Hausner. Y en estos ejemplos también se les va aclarando un poco más todo esto que hablamos. Bueno, cuando llega una paciente, toma asiento a mi lado y empuja su silla corriéndose aproximadamente unos centímetros hacia el costado para aumentar el espacio entre ella y yo. Lo observo atentamente mientras lo hace y me dirijo al grupo, diciendo, muchos pacientes manifiestan algo esencial en el primer contacto, y el coordinador del grupo no debería desperdiciar ese instante, a menudo muy significativo. Un momento después me dirijo a la paciente, que se muestra algo irritada por mi comentario porque vio que me di cuenta de que ella tomaba más distancia. Y le pregunto, ¿de qué se trata acá tu deseo de constelar? Rápidamente la paciente se centra y contesta con objetividad, sufro de enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria y destructiva del intestino de tipo autoinmune. Entonces dice, yo sufro de la enfermedad de Crohn, los médicos dicen que es incurable, sin embargo yo no quiero aceptar eso así sin más, pero de alguna manera tampoco logro cuidarme bien y seguir bien el tratamiento. El año pasado fui operada del cuello uterino porque se me detectó un papiloma precanceroso y sufro de vitiligo, ¿no? Una enfermedad de la piel que deja manchas blancas. Bien, entonces, todas estas enfermedades tienen que ver con, con el sistema inmunológico y de alguna manera mis defensas aparentemente no se las arreglan. ¿Cómo es tu vida? Convivo con mi pareja, no se quiere casar conmigo y tampoco quiere tener hijos. Y el terapeuta le pregunta, ¿tú eres más bien hija de papá o hija de mamá? Hija de papá, la relación con mi madre es muy difícil. A través de esta respuesta rápida y determinante, la paciente muestra cierta resignación con respecto a la estresante relación con su madre y también indica que no está realmente dispuesta a trabajarla. Yo no le llevo mucho el apunte a eso, dice el terapeuta, y le dije, yo he trabajado con varios pacientes con enfermedad de Crohn y sin excepción he visto que la solución pasa por la madre. Cuando digo que pasa por la madre, me refiero que pasa por un movimiento hacia la madre, ¿no? Que cuando ustedes han hecho las meditaciones, ¿no?, han visto que significa tomar la madre, perdonarla, honrarla, agradecerla y después soltarla. Paciente, mi madre me exige demasiado. Siempre tiene necesidades ellas que proyecta en mí. Nos parecemos mucho y por si fuera poco, también se viste como yo. Bueno, todo eso para mí es demasiado. ¿Tu padre o tu madre tuvieron otra pareja anteriormente? No, me dice la paciente, seguro que no. Se casaron cuando eran muy jóvenes, ahora están separados. El terapeuta dice, bueno, elige dos representantes, uno para vos y otro para la enfermedad. La paciente elige dos mujeres y las ubica una frente a la otra y a cierta distancia. Es evidente que la representante de la enfermedad se siente mal.
Siguiendo la hipótesis de que la madre es importante para la solución, le pido a la paciente que me dé algo más de información. ¿Puedes agregar algo más acerca de tu madre? Sí, mi madre está enferma, ella también sufre de molestias en estómago e intestinos, tiene depresiones y desde hace más de 10 años que me está diciendo que se quiere morir. Le pido a la paciente que elija un representante para la madre y la coloque en la constelación. Cuando coloca la representante de la madre, inmediatamente la representante de la enfermedad se siente mejor. Se vuelve y en lugar de mirar a la representante de la paciente, ahora mira a la representante de la madre. Y aquí es donde se muestra entonces en el campo la verdadera conexión y dónde está el problema. Terapeuta. Esta reacción de la representante de la enfermedad muestra que la paciente lleva la enfermedad en lugar de su madre. Y la paciente responde inmediatamente, pero si ella no tiene la enfermedad de Crohn. Y el terapeuta le contesta, no funciona así con tanta exactitud. La paciente, la representante de mi madre me está irritando mucho de verla. No sé si reírme de ella o pegarle. Y el terapeuta le pregunta, ¿qué ocurrió en la familia de tu madre? Mi madre perdió a sus padres muy pronto. Su padre era alcohólico, tenía un hermano que es tiene un hermano, que es esquizofrénico. No quiero ver a mi madre así, no puedo soportar la expresión de sufrimiento en su rostro. En este momento, la representante de la paciente comienza a llorar suavemente y exclama, ¿es tan doloroso todo esto? Ahora también no solo la representante de la paciente, sino la paciente sentada cerca mía, lucha con las lágrimas y dice, me ha ocasionado tanto daño, me fue tan difícil para mí. Y yo contesto con voz tranquila, lo bueno prevalece, lo bueno prevalece. En un principio la paciente me mira llena de incomprensión, pero lentamente es como que comienza a entender. Y por eso doy un paso más y la animo a que le diga a su madre, querida mamá, me haces falta. Querida mamá, me haces falta. En ese momento se quiebra la resistencia, llora y finalmente puede reconocer, querida mamá, me haces tanta falta. Fue difícil para mí, pero ahora acepto todo tal cual como fue. Gracias por todo. En la constelación se muestra de inmediato el efecto de esa frase. La representante de la enfermedad se siente cada vez más débil. Hasta dice, yo ahora me puedo retirar. Tengo la sensación que aquí no tengo nada más que hacer. En ese instante le sugiero a la paciente que ocupe su lugar en la constelación, que quite a su representante y ocupe su lugar. Se dirige directamente a la representante de la madre y ambas se abrazan un buen tiempo. La paciente comenta asombrada, es increíble, ahora puedo respirar. Se va liberando lentamente del abrazo y yo la giro para que pueda apoyar la espalda en su madre. Tomo la mano de la madre, la extiendo hacia adelante y la coloco en el abdomen del paciente, de la paciente. Esta está de pie, relajada, sostiene la mano de su madre sobre el abdomen y respira tranquilamente y profundamente. Y entonces finalizo el trabajo con la frase, la solución pasa por la madre. Esto fue un trabajo intenso, profundo, y bueno, al año me llega una carta de la paciente.
Querido Estefan, por empezar quiero darte las gracias. Sin tu apoyo probablemente no me habría curado. Quería contarte mi proceso de curación. Cuando llegué al grupo sufría de la enfermedad intestinal de Crohn. En ese entonces esta se había descontrolado. Parecía que si yo recibía más embates, se desarrollaría inevitablemente cáncer de intestino. O eso al menos era lo que me decían los médicos en la época que me atendían. Debía tomar fuertes medicaciones y sufría mucho los efectos secundarios. Así que no quería seguir. Además, los médicos no me daban esperanza, ni tampoco me ofrecían soluciones. Más bien me advertía que debía convivir con la enfermedad. Cuando me enteré de las constelaciones familiares, supe que ese podría ser un paso importante para mí. Me inscribí en el grupo y ahí fue donde realicé la constelación contigo. Al hacerlo pude dejar lo pesado que había llevado por mi madre. Jamás olvidaré tu mirada cuando me dijiste: lo bueno que has recibido de ella cuenta más que lo pesado que ella lleva. Eso quedó grabado para siempre en mi memoria. En el momento en que tomé el lugar de mi representante en la constelación, mi intestino golpeaba como un tambor, hasta que la representante de mi madre apoyó su mano en mi abdomen. Desde ese instante, precisamente desde ese instante, se acabó el dolor, se acabó el golpeteo, todo se tranquilizó. 5 días después de la constelación tuve mi revisión mensual con el equipo de expertos, que sin lugar a dudas me habían diagnosticado la enfermedad de Crohn. Me hicieron una videocolonoscopía y los análisis de sangre, y no encontraron absolutamente nada. Ni siquiera había tejido cicatrizal en el intestino, a pesar de lo deteriorado que estaba. Jamás volví a tener colitis y mucho menos hemorrágica. También mis valores en sangre eran normales, los glóbulos blancos y las plaquetas. Hoy en día los médicos se preguntan si me habían diagnosticado bien. Ellos creen que se equivocaron y hasta me piden disculpas. No saben qué decirme. Gracias por todo. Bueno, este es el caso de hoy. Bueno, me estoy tomando un minuto porque a mí me emocionan mucho estas cosas y bueno, y además me encanta, ¿no? Por el otro lado, personas que puedan, bueno, sobreponerse a todo este tipo de enfermedades tan difíciles. Bien. Vamos a pasar a otro ritmo. Sí, a mí también me conmociona. Y vamos a seguir con nuestro querido maestro Baba. ¿Sí? Recuerden que es del libro de Deepak Chopra, Fuego en el Corazón. Y el título de este capítulo es ¿qué necesito? Entonces, dice así: ha llegado la hora de volver al instituto, dijo Baba. Habíamos esperado hasta el momento en que los estudiantes, después de ir a comer a sus casas, habían regresado al instituto. Y entonces Baba me acompañó hasta la misma puerta. ¿De verdad? Creía que iba a estar más tiempo contigo, dije, sin ocultar mi decepción. Volveré, me dijo Baba, cuando los cielos digan que es el momento oportuno. Y se alejó. De modo que no tuve más remedio que apresurarme a entrar al instituto. Durante la clase de matemáticas y historia estuve todo el tiempo pensando en Baba. Al sonar la campana, anunciando el final de las clases,
Salí corriendo afuera para ver si me estaba esperando. Pero no era así. Y en cuanto al cielo, estaba empezando a llover. Como al principio solo llovía un poco, decidí arriesgarme y volver a casa corriendo para no quedar empapado. Pero 5 minutos más tarde el cielo se había cubierto de nubarrones y llovía a cántaros. Un tiempo desagradable, me dijo una voz detrás, y me di cuenta que era Baba, que estaba parado en el medio de camino lleno de barro. ¿De dónde has salido?, le pregunté, limpiándome los chorros de agua que me caían desde la cabeza. Me llevaría demasiado tiempo explicártelo, respondió. Tu entrenamiento es demasiado importante para perder el tiempo en esos detalles. Toma, te ofrezco una de estas dos cosas. Elige la que quieras. Y me las mostró. En una mano sostenía un paraguas y en la otra una barrita de chocolate. El paraguas, dije sin dudarlo. Inmediatamente lo abrí y Baba también se refugió bajo él. Y los dos comenzamos a caminar bajo el paraguas. Pero ahora las nubes crujían bajo el efecto de los relámpagos. Uno de los rayos cayó en el bosque tan cerca de nosotros que me hizo pegar un salto. El tiempo está empeorando, dijo Baba. Te ofrezco una de estas dos cosas. Esta navaja sin estrenar o un refugio para protegernos de la lluvia. El refugio, dije. Grité mientras el viento se convertía en un viento huracanado. Al doblar la siguiente curva del camino, divisé entre los árboles una pequeña cabaña. Baba y yo fuimos corriendo y al cabo de un minuto estábamos ya protegidos en su interior. Yo tenía tanto frío y estaba tan empapado que me puse a temblar como una hoja. Ojalá hubiera una chimenea o una estufa para calentarnos, dije. Te ofrezco una de estas dos cosas, dijo Baba. Me mostró. En la mano sostenía una suave y esponjosa toalla blanca y en la otra un brillante anillo de plata. La toalla, pedí, aunque esta vez me lo pensé un poco más, porque la verdad que el anillo de plata parecía muy valioso. Bueno, dijo Baba, el alma hace lo que tú acabas de hacer. Se fija en lo que realmente necesitas. Hoy necesitabas un paraguas, un refugio, una toalla esponjosa. Más que una barrita de chocolate, una navaja o un anillo de plata. Es fácil desear un montón de cosas. ¿Acaso hay alguien que no lo sepa? Pero lo que muy pocos saben es que nuestra alma solo se va a ocupar de aquello que realmente necesitamos. Las reflexiones del aprendiz. Si te preguntas qué necesito, la respuesta es sencilla. Quizá necesites cenar porque tienes hambre o un poco de paz y tranquilidad para hacer los deberes, pero el alma piensa en las necesidades que no puedes ver. Algunas, por ejemplo, pertenecen a un lejano futuro y no tienes ni idea. Algunas, por ejemplo, pertenecen al plano material. El ADN también actúa de la misma forma. Sabe que un bebé necesita 2 clases de dientes, los de leche y los definitivos. No es el bebé el que elige, ni podría serlo. Es la naturaleza que ya ha provisto todo esto. Tu alma, como el ADN, también prevé tu futuro. Vuelvo a recalcarlo esto. El alma, ¿no?, va a cubrir nuestras necesidades, pero a veces necesidades que no somos conscientes, que pueden ser de este momento o también a futuro. A ver, Baba me enseñó que cualquier clase de vida se desarrolla de etapa en etapa o de ciclo en ciclo. Lo que yo necesitaba a los 15 era muy distinto de lo que necesitaría cuando fuese adulto y distinto si fuese un adulto y tuviera una familia. Y sin embargo, comparado con el ADN, lo que el alma debe planear es 1000 veces más complicado, porque cada palabra, cada pensamiento, cada acción son importantes a medida que nuestra vida se va desenvolviendo. El conocimiento de tu alma
solo tiene que ver contigo y nadie más. Es tu alma. El ADN hace que a todos los bebés le crezcan los dientes, primero de leche y después los definitivos. En cambio, el alma ha de planearte una vida irrepetible para vos. Para saber qué es lo que necesitas, has de mantenerte sintonizado con tu alma y descubrirlo. Si un mismo destino sirviera para todo el mundo, todos los niños serían igual de inteligentes, populares, atléticos, etc. No te sientas mal si crees que te falta algo, porque tu alma te está ayudando a construir una vida que solo tú podrás llevar. Concepto muy importante, ¿no? Una vida que solo tú podrás llevar. Un día quizá te fijes en una rana descansando en el borde de un estanque, porque has nacido para ser biólogo. En cambio, a tu amigo no le va a llamar la atención la rana y por ahí el agua, porque ha nacido para trabajar en el mar. Las pequeñas cosas que adviertes y las que tú deseas actúan unidas. Poco a poco irás uniendo las 1000 piezas de este rompecabezas. Y cuando lo termines, tú serás ese conjunto de piezas. Baba me enseñó a confiar en que yo soy único y en que mi alma sabe exactamente qué es lo que me hace ser perfecto a mi manera. La próxima vez que estés decepcionado porque no has conseguido lo que querías, recuerda que tu alma no te da lo que tú deseas, sino realmente lo que tú necesitas. Bueno, este ha sido el cuento de hoy. Espero que les haya gustado. Y para hacer la meditación, y fue tan fuerte también el tema de los hijos, lo que hablamos, ¿no? De la enfermedad de Crohn, todo, que pensaba hacer una meditación diferente y vamos a volver a hacer la meditación de los padres. Porque a ustedes, bueno, como a mí, nos mueven cosas, nos conmocionan, nos emocionan, y todo eso que nos llega también hay un porqué y un para qué. O sea, si nos mueve tanto, es decir, que hay cosas de la historia que nos está llegando, fragmentos de todo eso, de los cuales nos resuenan internamente. Y eso hace de que, bueno, de que nos sintamos así, tan emocionados. Así que les pido que se sienten cómodamente, ¿sí? Que cierren sus ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones lentas y profundas. Vamos a un lugar especial para nosotros, imaginariamente, un lugar sagrado para nosotros o un lugar de trabajo donde trabajamos con nuestra energía mental. Estamos ahí de pie y vemos que aparece mamá. La miramos fijamente, colocamos nuestra mirada brillante, nos acercamos y la abrazamos. Fuertemente, intensamente. Sentimos unos pasos a nuestra espalda, soltamos a mamá, nos giramos y vemos que viene papá.
Lo miramos también fijamente, colocamos nuestra mirada brillante y lo abrazamos fuertemente. Sentimos ese abrazo. Le hacemos una seña a mamá que se acerque y nos abrazamos los tres, fuertemente, intensamente. Y sentimos ese triple abrazo. Y ahí, desde ese triple abrazo, les digo las frases que ya han escuchado, pero que van a volver a repetir. Yo la digo una vez y después la repito para que ustedes la digan. Los honro y les agradezco por haberme dado la vida. Los honro y les agradezco por haberme dado la vida. La tomo con respeto y cuidado. La tomo con respeto y cuidado. Haré grandes cosas con ella. Haré grandes cosas con ella. Mis logros se los dedico. Mis logros se los dedico. Los miro con el corazón abierto. Los miro con el corazón abierto. Y los amo así como son. Y los amo así como son. Les pido que me respalden. Les pido que me respalden. Y ahí nos soltamos del triple abrazo, nos giramos, quedamos mirando nuestro camino hacia el futuro y sintiendo la presencia de papá y de mamá a nuestra espalda y también la energía de los ancestros a través de ellos. Y agradecemos, agradecemos, agradecemos internamente. Sabemos que contamos con ellos para todo el resto de nuestra vida. Hacemos 2 respiraciones lentas y profundas. Podemos abrir lentamente los ojos y contentos de haber pasado esta experiencia y una clase más de método Amarte. Les está hablando Alberto Coppola desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Y los espero entonces el próximo miércoles a las 19 horas, si Dios quiere. Hasta la próxima.